Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué ha pasado con el señor Trump desde el momento en que comenzó a caminar hacia la Casa Blanca? Buenos días, economista, y bienvenidos los dos. En primer lugar, quisiera expresar mi solidaridad con la lucha que libra esta radio para mantener su frecuencia, esta radio que realmente es un paladín del pensamiento libre del país. Y respecto a su pregunta, yo quisiera decir que desde que existe la humanidad, existen migraciones de poblaciones en la búsqueda de una mejor vida. Ningún muro, por más grande que sea, detendrá esta lucha de la humanidad para buscar una mejor vida en cualquier sitio geográfico. Entonces, yo pienso que los deseos, las intenciones del señor Trump chocarán con el mundo real, con el mundo de la realidad en donde las gentes van o irán hacia el norte si es que los capitales del norte no vienen al sur. Las gentes irán a buscar trabajo en el norte. Entonces, estamos frente a tesis que realmente nos hacen recordar las épocas históricas en donde la piedra toscamente labrada señalaba los pensamientos. No es posible creer que la primera potencia mundial quiera vivir en autarquía, aislada, porque eso no es negocio, no es así. El mundo no es un negocio mundial. El mundo vive de las interrelaciones de los seres humanos. Y al vivir de las interrelaciones, estamos hablando de la satisfacción de las necesidades de las personas a través del comercio internacional, basado en las ventajas comparativas y competitivas que resultan, pues, unos factores tremendamente importantes para el desarrollo de todos los habitantes del planeta. Entonces estamos frente a políticas realmente arcaicas. Es un retroceso mundial, dice usted, en el comercio. Efectivamente, es un retroceso porque el mundo ha avanzado hacia la integración, hacia la globalización, entendida esta como la oportunidad de que se intercambien no solamente bienes y servicios, sino también personas, que son lo más importante. Y todo esto, lo que está ocurriendo, me parece que no va a ser posible que ocurra porque en Estados Unidos no mandan los gobiernos, en Estados Unidos mandan las corporaciones económicas. Y cuando éstas se sientan afectadas en su economía, en su rentabilidad, pondrán límites a las intenciones del presidente de los Estados Unidos. Y esos límites están dados por la realidad de la vida, simplemente. Por ejemplo, es imposible que Estados Unidos no compre partes y piezas de automotores fabricados en México, porque esas partes y piezas cuestan el 80% menos que si se fabricaran en Estados Unidos. Entonces, toda esta alaraca de un señor que ve al papel de Estados Unidos como un papel para el negocio interno, para los intereses de él y de su grupo, realmente están fuera de foco en la realidad que vivimos. ¿No cree usted que el presidente Trump puede merecer, y de largo, adjetivizaciones de incongruente? Para comenzar, apenas, muy bondadoso. Incongruente, introduce frases de engaño o está estableciendo una estrategia flexible
pero que él no va a ceder en sus principios, porque sería francamente la muerte de sus ideas con las que logró convencer, dicen, no creo que a la mayoría de norteamericanos. Algo pasó allí. Pero en todo caso, a buena parte de la población bermeja. Tenga la bondad, Vicente. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos que estamos en el panel. Y me uno a lo que han dicho mis dos antecesores en la palabra. Obviamente, todos nosotros estamos apoyando a Radio Democracia en esta pelea que está dando por su frecuencia. Usted cuente, sin lugar a dudas, con todo nuestro apoyo. Gonzalo, esta radio Gracias, es un bastión de la libertad de expresión, de la opinión crítica. Yo aquí he tenido entrevistas suaves, entrevistas duras, con tertulios suaves, con tertulios duros, pero yo creo que eso es lo que le da vida a un sistema democrático. Ahora, vamos a Trump y empecemos con una autocrítica. Yo creo que hay que autocriticarnos porque no nos dimos cuenta de lo que era Trump. O sea, yo honestamente confieso haberme burlado de Trump antes de que sea presidente y diciendo, pero imposible que este hombre llegue a ser presidente, pues absurdo, no va a ser nunca presidente este hombre. Y claro, no nos dimos cuenta de que había, evidentemente no una mayoría de norteamericanos a favor de Trump, pero sí un gran número de norteamericanos a favor de Trump. Ahora, a mí me pueden decir que... ¿Por fastidio? ¿Por fatiga de qué? Podemos entrar a analizar esas cosas más adelante, pero a mí me pueden decir que, no sé, que Trump es incoherente, que es tonto, que sea. Puede ser, puedo aceptar un comentario de eso. Un poco loco, dicen. Ok, puedo aceptar un comentario de esos, pero lo que no puedo aceptar, y por lo tanto me autocritico a mí mismo, es que que el 45% de los votantes en Estados Unidos que votaron por Trump, que alguien me diga que los 45% de los votantes de Trump son tontos. No, pues eso lo que nos lleva es a que tenemos que entender mejor la realidad. Así es. Hay que hacer una autocrítica a todos los que en el fondo nos burlamos porque este señor que salía en la televisión en esos programas baratos de realities no podía nunca llegar a ser presidente. Entonces, creo que uno de los grandes errores que cometimos... ¿Pero qué le pasó a Estados Unidos? Yo creo que uno de los grandes errores que cometimos en juzgar a Trump es que lo tomábamos literalmente. O sea, el hombre venía y decía alguna frase y nosotros decíamos, no, pues es una frase absurda, etcétera. Pero no lo tomamos en serio. Yo creo que el gran problema que tuvimos es que tomamos a Trump literalmente, pero no en serio. Y la verdad... ¿Y qué hubiéramos podido hacer no, si pues asumíamos nosotros en serio nada. Los acertos del señor Trump? No, nosotros nada, pues nosotros no podíamos votar en contra del señor Trump porque no tenemos derecho a voto allá, pero simplemente si lo hubiéramos tomado más en serio, lo hubiéramos analizado con más profundidad desde hace más tiempo, algo que recién se nos ocurrió hacer el rato en que ganó en las elecciones presidenciales, ¿no? Ahora, ya uno podría decir, Trump habla mucho y bueno, ¿qué hará, qué no hará? Pero ya ha tomado Trump algunas decisiones que empiezan a marcar su línea de gobierno. ¿Por ejemplo? Y sobre todo decisiones de personal, ¿no? Yeah. ¿Quiénes le van a acompañar? ¿Quiénes son su equipo? Si bien no ha implementado políticas todavía, ya ha anunciado quiénes son su equipo. Y en resumen, muy en resumen resumido, ¿quiénes son el equipo de Trump? La gente que rodea a Trump son muchos gente de negocios, muchos millonarios. En general, del espectro bien conservador en Estados Unidos, convencidos de que el gobierno tiene que ser chiquitito, lo más chiquito posible, y de una vertiente especial de los conservadores en el punto de vista económico, son nacionalistas económicos. O sea, proteccionistas, entre otras cosas, pero es una curiosa vertiente dentro del conservadurismo económico, el nacionalismo económico, ¿no? Que a cierto punto le acerca pues, al proteccionismo más cercano a la izquierda, por ahí, pero eso es básicamente la gente que va a rodear a Trump. Y entonces eso ya empieza a darle un poco de forma, o al menos darnos una idea, porque, insisto, hay que tomarle en serio a este señor. Y nuestro gran error fue no haberle tomado en serio. Entonces empieza a darle un poco de forma de qué tipo de medidas se van a tomar. Veamos quiénes están en el equipo de Trump. Y he estado revisando y viendo un poco qué se dice de cada uno. Por ejemplo, como secretario de Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores, está un señor Tillerson, ex gerente de la empresa Exxon, enorme empresa petrolera con relaciones muy cercanas a Rusia, a Putin. ¿Quién está de fiscal del Estado? Está Jeff Sessions, un señor que ha sido acusado en el pasado de racista. ¿Quién está nombrado para salud? Está un señor que se llama Tom Price, muy crítico del sistema de seguridad social de salud, del sistema de salud universal, el famoso Obamacare. Este señor que es muy crítico y que ha anunciado que lo va a desarmar, está en salud.
¿Quién está en energía? Está un señor que se llama Scott Pruitt. Y este señor ha sido muy crítico con el Departamento de Protección Ambiental de Estados Unidos. Le ha seguido varios juicios al Departamento de Protección Ambiental este señor. O sea, él va a querer que la energía esté por encima de la protección del medio ambiente. Por cierto, hay algo que también es común a toda la gente que rodea a Trump. Esa actitud de decir, no, lo del cambio climático es una invención de la izquierda, los liberales, como dicen en Estados Unidos. ¿Quién más está ahí? Está en educación Betsy Davis. Betsy Davis. Ella apoya la creación de una especie de colegios privados con plata pública en Estados Unidos, que a unos les ha ido bien y a otros les ha ido mal, que es una interesante idea, pero no es una receta garantizada de tener éxito, los famosos charters, los colegios charter. ¿Quién está en el Ministerio de Trabajo? De trabajo, ¿no? De labor, como dicen los gringos. Está un señor que se llama Andrew Putzer. Este señor es gerente de una gran cadena de comida rápida. Y él se opone a subir el sueldo básico en Estados Unidos porque la cadena de comida rápida, que no, por cierto, no tiene sucursales en el Ecuador, no es incongruente, es muy congruente con la visión de Trump, ¿no? Dijo. Es una está en contra de su pensamiento, sí. Pues. Del mío sí, pero no del señor Trump. El pensamiento de los yo más bien empresarios. Le veo bien. Bueno, no, al contrario, este señor Andrew Putzer, si hay empresarios, si hay un sector. Él se opone a subirles los salarios básicos. Sí. ¿No? Él es de una cadena de comida rápido que no existe en el Ecuador, por si acaso, no vayan a creer que está conectado con ninguna de las cadenas de hamburguesas de aquí. Pero este señor se opone al aumento del salario básico. Ya le ponen de secretario de Trabajo, de ministro de Trabajo, el equivalente a ministro de Trabajo, ¿no? Y finalmente, ¿quién está en el Departamento de Comercio? Que va a ser importante para el Ecuador porque es comercio exterior. Está un señor que se llama Wilbur Ross. Es un experto en bancarrotas. Y él le salvó a Trump de una bancarrota que tuvo en el pasado. Ha tenido más de una bancarrota. Entonces, eso le da a usted una idea de cuál es el gabinete del señor Trump, que son gentes, primero, muy conectadas con negocios, muy conectadas con empresas. Y yo creo que tienen la visión correcta para los negocios, de hacer negocios, pero uno no puede aplicar la visión de hacer negocios a la política, y menos aún a la política internacional. Ahí las cosas son completamente diferentes. Mr. Washington Herrera, ¿es incongruencia o es francamente una locura? Bueno, yo escuché que el señor Trump dijo 2 veces, primero Estados Unidos. Eso no es novedad. Siempre la política de Estados Unidos ha tenido entre sus objetivos de salir ganando en todas sus sino que hay unos que declaran su y política, otros que no declaran. Política mundial, geopolítica, política comercial, política financiera. Siempre ha estado Estados Unidos primero como meta de ese país. Por eso es la gran potencia mundial, si no, no fuera. Sí. Entonces no es nuevo eso. Analizando serenamente, diríamos que es un énfasis grande de Trump sobre esto. Pero recordemos ya para aterrizar en nuestro país, que en 1973, cuando se formó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, Estados Unidos sacó a Ecuador y a Venezuela del tratamiento preferencial comercial que daba a los países del tercer mundo. Les excluyó a Ecuador y Venezuela, contrariando todos los principios de la Organización Mundial de Comercio. Y esto yo lo conozco muy bien porque yo estuve en Ginebra precisamente durante 7 años tratando de que esta discriminación contra Ecuador de Estados Unidos se levantara para que las flores ecuatorianas pudieran ser vendidas con disminución de derechos arancelarios. Duró 7 años porque en Estados Unidos las leyes comerciales que las hacen los legisladores duran 7 años en su vigencia. Solamente cada 7 años se puede cambiar. Entonces, en el año 80, cuando yo ya estaba en el Pacto Andino en Lima, los americanos me dijeron, la lucha que usted ha librado y tal, por fin ha dado resultado. Y se incorporaron las flores y otros productos ecuatorianos al sistema de preferencia. Entonces, siempre ha estado Estados Unidos por sobre esto. Segundo ejemplo, Ecuador estuvo a punto de negociar el TLC con Estados Unidos en el gobierno de Palacio. El gobierno de Palacio decidió la intervención en la petrolera Oxy, un día X. Y al otro día, que estaba ya para cerrarse la negociación con Estados Unidos,
En Tucson, y eso me consta porque yo estuve ahí, la delegación norteamericana dijo, ayer el Ecuador ha producido algunos acontecimientos que nos obligan a decirles a ustedes que esta negociación se suspende sine die, es decir, sin plazo. Y les deseamos un gran viaje de regreso a sus países. Híjole. Se terminó Sí. la relación comercial. Desde entonces no ha habido acercamientos serios para hablar de un TLC. ¿Y qué movió? Entonces, entendamos qué le movió. Que Estados Unidos es primero, pues. O sea, esto no es novedad. Esto no es novedad. Ahora, veamos, porque lo importante es que los ecuatorianos sepamos qué es lo que puede pasar. Yo pienso que Trump no es incoherente, más bien es predecible, porque todo lo que dice en la campaña está tratando de hacer ahora. La corriente de opinión es que es impredecible y que es lo más grave que tiene eso el dicen señor los que Trump. no analizan bien las cosas. Ya. Trump es predecible, O sea, y desde hace un año era posible predecir lo que iba a hacer si era presidente. Si lo hubiéramos La tomado sorpresa en serio. es que fue presidente, pero todo lo que dice es predecible. ¿Qué es predecible? Que va a poner barreras en la frontera para que nadie más entre de ilegal. Eso lo ha dicho, eso es predecible. Eso va a afectar a las remesas de ecuatorianos hacia el Ecuador. Sí, señor, Sí. va a aceptar. Va a haber una inmovilidad de los ecuatorianos allá. Muchos serán expulsados, que también ha sido ya una política de Estados Unidos. No es nuevo esto. No, tal vez habrá un mayor énfasis. Entonces, el proteccionismo y la desigualdad son riesgos para todas las economías del planeta, anuncia, y China recoge esta advertencia y hasta cierto punto, eso lo dice el periodista simplemente porque tengo que ser consecuente con las cosas que se van dando, y toda la gente va a decir, para China, qué mejor, porque el contexto de mercados pasa a tener mayor libertad de escogitamiento, pero ellos pierden en el mercado norteamericano. Hay esa dualidad, en parte buena y en parte mala. No sé cómo concibe usted esa circunstancia. A ver, yo creo que uno tiene que entender que... Davos no dice nada nuevo, nada singular, ¿no? De acuerdo. Ahora, uno lo que tiene que entender es qué tipo de gente apoyó a Trump, porque Trump ganó en algunos estados, unos viejos estados industriales, donde antes había industria pesada en Estados Unidos. Yo creo que ahí Trump le echó la culpa a los extranjeros por un proceso que era irreversible, un proceso que no dependía de los extranjeros. Trump más o menos dice, los mexicanos y los chinos nos han robado los empleos. La pregunta es, ¿esos empleos realmente fueron robados o es que desaparecieron? Porque si es que uno ve en el mundo moderno cada vez la manufactura como tal, y peor todavía la industria pesada, tiene menos importancia y más bien son temas de software, de computación, de diseño, de creatividad, los que sí tienen peso. Si uno ve ahora en un vehículo hay mucho más diseño y ciencia que mano de obra fuerte que cargue metales. No sé si me explico, pero es mucho más delicado quizás lo que es manufactura de lo que era antes, y eso evidentemente cambió el mundo. Y ahora hay enormes empresas como Apple, como Yahoo, como Google, enormes empresas que en Estados Unidos han creado muchísimo empleo, pero un empleo distinto al empleo de la manufactura tradicional. Y el empleo se ha ido a otros sitios, ¿no? Entonces uno ve cómo perdió Trump en California, apabullantemente, porque California es el estado que se ha hecho rico en base a toda la ciencia, toda la tecnología, etcétera. O el dato que a mí me pareció espectacular, en la ciudad de Washington, D.C., y eso me explica por qué el señor Trump no quiere gobernar en Washington, D.C., porque él va a gobernar básicamente desde su departamento de lujo en Nueva York. En Washington, D.C., Trump sacó el 4% de los votos. El 4% de los votos sacó en Washington, D.C. Entonces, por eso es que nadie fue a la posesión de mando de Trump. El 4% de los washingtonianos votaron por él. Entonces, yo creo que Trump también tenemos que tomarle como algo, ponerlo un poco en el contexto, ¿no? Esto también es parte de un tema de péndulo. O
O sea, en todo lado existe un tema del péndulo. Y después de un presidente como Obama, un tipo tan sensato, tan analítico, tan serio, tan profundo, capaz que los norteamericanos creían exactamente lo opuesto, ¿no? Un tipo así light, fácil, que se oponga a la seguridad social universal, ese tipo de cosas, ¿no? Un tipo liviano. Probablemente es lo que querían. Y por eso es que medios de comunicación como Fox News tuvieron pegue, porque era ofrecer algo distinto a lo que se estaba viviendo. Desde ese punto de vista, y espero aquí no pecar de demasiado optimista, yo sí sentiría que lo de Trump puede ser una cuestión que de aquí a 4 años se revierta. Porque, y esto es un dato bien importante, Trump es de los últimos años el presidente electo que antes de tomar posesión tiene el menor nivel de popularidad en Estados Unidos. O sea, si uno ve Clinton, Bush y Obama, cuando tomaron su posesión por primera vez, tenían todos popularidades superiores al 60%, hasta Bush. Y este señor tiene una popularidad de menos de 40%. Entonces yo sí creo que hay que ponerle un poquito en ese marco de que no es algo definitivo y no es que nos vamos a quedar con Trump de aquí hasta siempre. Espero no estar pecando de optimista y no estar tomándole muy poco en serio, menos en serio de lo que debería tomársele a un señor como Trump, que, insisto, uno de nuestros grandes errores fue no haberle tomado en serio a este señor desde el comienzo. Exactamente, pero Trump busca volver a la época de la grandeza de los Estados Unidos y para ello quiere, francamente, doblegar a sus competidores en el marco de adueñarse del mercado norteamericano, solo para sus empresas, todo Estados Unidos. Eso hace contemplar a un gobernante de pobreza o de riqueza intelectual. Es una interrogante que se autoformula un gran diplomático ecuatoriano, José Ayala Lazo, y le leo: busca volver a la época de grandeza de los Estados Unidos y para ello quiere doblegar a sus competidores. Tanta pobreza intelectual en un gobernante norteamericano es algo inédito y terriblemente peligroso para todo el mundo, dice Washington. El ex canciller José Ayala Lazo. Sí, evidentemente en política los intelectuales están siendo desplazados por otro tipo de políticos que suben a la palestra a través de los medios modernos de comunicación, que leen discursos en teleprompter, discursos que no han escrito ellos, y así elevan su imagen. Eso existe. Lo importante que hay que mirar, y tomando el hilo lo que Vicente acaba de señalar, es que el mundo ya trabaja hacia una nueva división internacional del trabajo. Ahora ya vamos a vivir de aquí en 10 años, los taxistas ya no van a poder trabajar en algunas partes del mundo porque todos los carros van a ser robotizados. Entonces, ¿y qué significará aquello? Usted que ha identificado el cambio tecnológico. Que los choferes ya no tendrán trabajo. Y no es porque se fue a la China, ¿no? Luego, tenemos, por ejemplo, ya en Europa, usted va a Suiza, y en Suiza ya no hay empleados en los supermercados. Cada uno hace su compra y pasa su tarjeta por un sensor y ya ha pagado. O sea, la eliminación de los trabajos de baja complejidad es una realidad frente a los desarrollos tecnológicos y a la robotización de lo laboral en el mundo. Entonces estamos hablando de otro mundo. Y confrontando este otro mundo con pensamientos de, como decía exagerando yo, de aquellas épocas de la piedra toscamente labrada. Pues no es una persona de la cual se puede esperar grandes pensamientos, grandes objetivos coherentes con la realidad que vive el mundo, porque eso es muy importante.
La realidad que vive el mundo está demostrada por una organización que se llama Oxfam, que acaba de decir que 8 adinerados del mundo son dueños de la mitad de la riqueza del mundo. Entonces, en Davos, precisamente, donde están los dueños de la riqueza, ellos ya están diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿No? Aquí tenemos que ver el tema de la desigualdad como un factor del desarrollo de aquí para adelante, para evitar esa concentración exagerada de la riqueza, que realmente deja esa riqueza solamente en un núcleo privilegiado de personas en el mundo, condenando a la pobreza permanente de la mayoría de habitantes del planeta. Todos estos nuevos pensamientos tienen que irse procesando y, como decía al comienzo, en la medida en que las corporaciones económicas norteamericanas sientan que la política y los proyectos de Trump pueden afectar a su rentabilidad y a su existencia, en esa medida el presidente norteamericano y su equipo radical, ultraconservador, tendrá que ceder a la realidad del mundo.